Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la actualidad, poniendo el foco en la última hora, por supuesto, pendientes de lo que pasa en Oriente Medio, de las nuevas advertencias por parte de Irán a Estados Unidos, Israel, por cierto, cargando contra el presidente francés Emmanuel Macron. Vamos a mirar también todo lo que se está diciendo en este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pendientes de la OTAN. La primera reacción al plan de paz de Zelensky, dice Rutte que no están de acuerdo con todo. Vamos a mirar también precisamente las declaraciones del presidente ucraniano, a la respuesta por parte también de Rusia y por supuesto con el foco ya puesto en la cumbre de los BRICS que va a empezar en los próximos días y en la que ya hablan de hacer especial énfasis en la desdolarización. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos contando que Irán ha suspendido conversaciones nucleares con Washington. Es la respuesta a la escalada que sigue teniendo lugar en Oriente Medio, al apoyo de Estados Unidos a Israel. Irán acaba de anunciar que suspende conversaciones nucleares con Washington. Se estaban llevando a cabo en Omán, es lo que apunta el ministro de Asuntos Exteriores iraní, en un momento en el que, por cierto, Omán está anunciando que Estados Unidos está preocupado por este movimiento por parte de Irán. Precisamente en este sentido, dicen que la opción de que haya un ataque a instalaciones nucleares de Irán sigue siendo muy baja, pero que cualquier daño potencial sería rápidamente compensado. Es lo que apunta el portavoz de la Agencia Estatal de Energía Atómica, según el medio semioficial Noor News. Mientras tanto, la región se prepara para un ataque israelí contra Irán en respuesta al lanzamiento de 200 misiles contra Israel a principios de este mes. Los informes indican que Jerusalén no planea atacar ningún sitio petrolero o nuclear en el país. Mirando a Irán, les contamos que en una reunión celebrada el miércoles en Amán, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi y su homólogo jordano Ayman al-Safadi discutieron cuestiones de interés mutuo en las relaciones entre los dos países, así como los últimos acontecimientos regionales, al expresar su preocupación por la crítica situación en la región causada por los crímenes de Israel y su ataque al Líbano. Araghchi ha destacado la necesidad de una acción colectiva por parte de los estados regionales para detener la maquinaria de guerra israelí, prevenir la propagación de la guerra en la región y salvaguardar la seguridad y la estabilidad regionales para servir a los intereses de las naciones. Por su parte, Safadi expresó su profunda preocupación por la escalada de las circunstancias de la seguridad en la región. También destacó la postura de Jordania sobre la necesidad de poner fin a la masacre de personas en Palestina y en Líbano, detener los actos de agresión israelíes contra el Líbano y prevenir una mayor inestabilidad en la región. Por su parte, el rey Abdalá II de Jordania ha reafirmado este miércoles ante el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi que su país no será escenario de conflictos regionales, al tiempo que alentó a reducir la escalada de violencia en la región y a detener la guerra israelí contra Gaza y el Líbano. Jordania, que se ubica geográficamente entre Irán e Israel, intervino con sus defensas antiaéreas durante los ataques con misiles y drones que Teherán lanzó contra territorio israelí desde que comenzó el conflicto de Gaza, antes de que estos violaran su espacio aéreo. Esas actuaciones generaron numerosas críticas en la prensa iraní y en las redes sociales, donde se acusó a Amán de ser el defensor de Israel. Por otro lado, Jordania ha advertido en su momento de que no permitirá que su espacio aéreo sea utilizado para lanzar ataques contra ningún otro país, en una referencia a cualquier acto de represalia que Israel pudiera tomar contra Irán, tal y como el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que iba a hacer. Hablamos también de Estados Unidos, y es que Washington D.C. espera que Israel lance su ataque de represalia contra Irán antes del día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 5 de noviembre, es lo que informa la CNN este miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, también señalaron que el calendario exacto y la estrategia de respuesta de Israel siguen siendo desconocidos. En este sentido, dice que su gobierno no parece intentar vincular el momento de sus acciones con las elecciones estadounidenses. Aún así, también señalaron que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presta mucha atención a la situación política en Estados Unidos y no quiere causar consecuencias negativas a su país. Más temprano se informó de que el plan de represalia de Israel contra Irán por su ataque con misiles del 1 de octubre estaba listo. Anteriormente se dijo que Netanyahu le había dicho a Estados Unidos que su país no intentaría atacar objetivos nucleares y petroleros en Irán. Precisamente les contamos que el plan de Israel para responder al ataque con misiles de Irán del 1 de octubre está listo, es lo que informa CNN este miércoles, citando a una persona familiarizada con este tema. El ataque con misiles de Irán contra Israel el 1 de octubre se produjo en respuesta a las muertes del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, del alto oficial militar Fuad Shukr en Beirut y del miembro del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría prometido a Estados Unidos que las represalias de su país no apuntarían a objetivos nucleares y petroleros en Irán.
También hablamos del presidente iraní Masoud Pezeshkian, insta a los países musulmanes a unirse contra Israel durante una conversación telefónica con el gobernante de Omán, según informa el sitio web del presidente. El informe cita a Pezeshkian diciendo que si nosotros, los países islámicos, estamos unidos entre nosotros, el régimen sionista no se atreverá a cometer crímenes tan fácilmente. Dice que Estados Unidos y los países occidentales tampoco podrían apoyarlo. Pezeshkian elogia la postura de Omán respecto a los crímenes israelíes en Gaza y el Líbano y exige más presión sobre quienes apoyan a Israel. Los medios estatales omaníes no informaron de inmediato sobre la llamada entre Pezeshkian y el sultán omaní Haitham bin Tariq. Omán ha servido durante mucho tiempo como interlocutor entre Irán y Occidente. Precisamente Irán ha restado importancia este miércoles al envío por parte de Estados Unidos a Israel de un sistema antimisiles terminal de defensa aérea de alta altitud para reforzar su capacidad de respuesta ante un posible ataque iraní. Dice que el sistema ZAD es un sistema antimisiles balísticos que no es nada nuevo y que ya existía, es lo que apuntaba el ministro iraní de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, a periodistas tras la reunión del gabinete. Apuntó a que el despliegue del sistema antimisiles con soldados estadounidenses forma parte de la guerra psicológica del enemigo y aseguró que no causa ningún problema en particular a su país. El ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi ha dicho al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que su país está totalmente preparado para una respuesta decisiva y lamentable en caso de que Israel decida atacarlo en respuesta a los recientes ataques con misiles desde Teherán. Es lo que apunta el Ministerio de Relaciones Exteriores este miércoles. Durante la conversación, Araghchi también destacó la importancia de mantener la paz y la estabilidad en la región, insistiendo en que Teherán está haciendo todos los esfuerzos posibles para proteger la paz y la seguridad, pero que tendría que actuar en caso de cualquier aventura por parte de Israel. Por su parte, Guterres expresó su preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y pidió una solución política. Según se informa, Israel tomó el martes una decisión sobre cómo responderá al ataque iraní que Teherán lleva a cabo en respuesta al asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hablamos también del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Ha dicho que cualquier negociación para poner fin a los combates en el Líbano debe llevarse a cabo bajo fuego. Durante una evaluación de la situación en el Frente Norte, en una reunión con los comandantes de la 146 División de Reservistas, Gallant dijo que la reciente captura de operativos terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano demuestra el éxito de las FDI y la difícil situación de Hezbollah. Es lo que muestra un comunicado del Ministerio de Defensa. Dice que están aprendiendo cosas a través del cuestionamiento que no hubieran aprendido de ninguna otra manera y que serán útiles pronto. Añade que la operación terrestre en curso permitirá a los residentes evacuados del norte de Israel regresar a sus hogares. También hablamos de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, ha dicho al Consejo de Seguridad de la ONU que su país ha dejado claro a Israel que debe tomar todas las medidas posibles para evitar víctimas civiles mientras combate a Hamas en Gaza. Thomas-Greenfield insistió en que Estados Unidos siga intentando que más ayuda humanitaria entre y se distribuya en la franja de Gaza. Agregó que Washington DC recibió información de que el convoy de la ONU que transporta ayuda podrá utilizar una nueva ruta de transporte en la parte sur de la región. La declaración de la diplomática se produjo después de que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin advirtieran a Israel que permitiera que llegara más ayuda a Gaza o se arriesgara a recibir nuevas entregas de armas. El ministro de Asuntos Exteriores británico ha dicho este miércoles que su país, junto con Francia y Argelia, han convocado una reunión urgente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la situación humanitaria en Gaza. En este sentido, están hablando de que David Lammy apunta que Israel debe garantizar que los civiles estén protegidos y que las rutas estén abiertas para permitir el paso de la ayuda vital. Dice además que se van a abordar todos estos temas, ya que la situación humanitaria en el norte de Gaza es terrible. Dice además que con el acceso a los servicios básicos empeorando y las Naciones Unidas informando que apenas ha entrado comida en las últimas 2 semanas, la situación es insostenible. También hablamos en este caso de Hezbollah. Asegura que sus combatientes se enfrentan este miércoles a las tropas israelíes en violentos combates cuerpo a cuerpo en el sur del Líbano. Afirmó que sus milicianos sostienen violentos combates contra las tropas israelíes con varios tipos de armas automáticas en las inmediaciones de la aldea libanesa de Al-Qawza, es lo que informa la agencia AFP. Precisamente Hezbollah, que ha presentado el Nasser 1, un misil de precisión tierra-tierra con una ojiva de 100 kilómetros y un alcance precisamente de 100 kilómetros. El misil, desarrollado por Irán, cuenta con una gran maniobrabilidad y es resistente a las interferencias con una precisión de hasta 5 metros según Hezbollah. Fue puesto oficialmente en servicio el 14 de octubre de 2024. Hezbollah lanzó en la madrugada de este miércoles decenas de proyectiles contra el norte de Israel tras amenazar al país hebreo con más ataques
contra su territorio en respuesta a la ofensiva de las FDI en el sur del Líbano. El ejército de Israel comunicó que cerca de 50 cohetes fueron disparados desde el territorio del país árabe contra la región de la Alta Galilea, donde en concreto hablan de la ciudad de Safed. Dice que algunos de los proyectiles se identificaron y otros cayeron en la zona. Hablamos también del presidente francés. Emmanuel Macron condenaba los ataques israelíes indiscriminados en Líbano, así como las acciones de Israel en Cisjordania y en Gaza, según informaba el Palacio del Elíseo este miércoles, citando una lectura de la conversación entre Macron y Netanyahu. Según el comunicado, durante la conversación Macron pidió un alto el fuego inmediato en el Líbano, instando a Netanyahu a detener las operaciones y volver a las gestiones diplomáticas, haciendo referencia a una propuesta conjunta de alto el fuego entre Estados Unidos y Francia. Además, Macron expresó su indignación por las heridas sufridas por las fuerzas israelíes en Nakoura a varios cascos azules. También se refirió a la situación en Cisjordania, señalando la violencia contra los civiles, en particular por parte de los colonos. Pendientes también de la respuesta de Israel, el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant ha criticado este miércoles al presidente francés Emmanuel Macron y ha calificado sus políticas como una vergüenza para la nación francesa. Añade que su decisión de imponer un embargo de armas a Israel ayuda a sus enemigos. Dice que Francia ha adoptado y sigue aplicando una política hostil hacia el pueblo judío. Dice que seguirán defendiendo a su nación contra enemigos en 7 frentes diferentes y luchando por su futuro con o sin Francia. Lo que escribía Gallant en X anteriormente, Macron precisamente condenó los ataques aéreos indiscriminados de Israel en Líbano y Gaza y pidió un alto el fuego inmediato. También hablamos del canciller alemán Olaf Scholz, que ha asegurado a las autoridades israelíes que Alemania seguirá suministrando armas al Estado judío a pesar de las críticas a sus acciones en la Franja de Gaza y el Líbano. Decía Scholz que los suministros se están realizando y cada vez habrá más suministros en los que Israel podrá confiar, es lo que afirma el jefe del gobierno alemán en el Bundestag. Al mismo tiempo destacó que la lucha contra Hamas y Hezbollah, Israel debe respetar el derecho humanitario. Scholz también advirtió a Irán que no atacara al Estado judío. Decía que Irán está jugando con fuego y que esto debe parar. Hablamos también del primer ministro británico Keir Starmer. Revelaba este miércoles que su gobierno se plantea emitir sanciones contra 2 ministros de ultraderecha israelíes por sus afirmaciones sobre Gaza. Preguntado al respecto en la Cámara de los Comunes del Parlamento, Starmer dijo que estudian penalizar a los ministros de Finanzas Bezalel Smotrich y Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir por sus abominables declaraciones sobre el conflicto en la Franja y Cisjordania. Dice Starmer que la situación humanitaria en Gaza es desesperada, que Israel debe tomar todas las medidas posibles para evitar más víctimas civiles, facilitar que la ayuda llegue a Gaza y permitir de manera efectiva a los socios humanitarios de la ONU. Hablamos también sobre Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Advertía este miércoles de las consecuencias que tendría una hipotética guerra entre Irán e Israel. También lamentó que los 27 hayan tardado demasiado en aceptar dar Ucrania determinadas capacidades de defensa como los aviones de combate. Josep Borrell vuelve a advertir sobre una guerra total en Oriente Medio. Lo escuchamos. And now the war is closer. And if by accident or by will it was going to be a full war between Israel and Iran, then the consequences will still be stronger. Hablaba de graves consecuencias por una guerra directa entre Irán e Israel. Dice que si por accidente o por voluntad fuera a haber una guerra total entre Israel e Irán, entonces las consecuencias serían más fuertes para todos. Es lo que apuntaba hoy en una reunión en Bruselas. Recalcó que el entorno de seguridad de Europa ha cambiado dramáticamente entre el conflicto en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio. También miramos a Donald Trump. El candidato republicano a la Casa Blanca ha defendido sus planes de revisar la economía estadounidense mediante drásticos aumentos de aranceles y una consulta más directa con la Fed. El expresidente de Estados Unidos argumenta que sus políticas darían lugar a un crecimiento sustancial a pesar de las proyecciones de que su agenda alimentaría la inflación y dispararía la deuda nacional. Trump rechaza que sus políticas vayan a tener un impacto negativo en la economía y que vaya a trasladar los costes a los consumidores estadounidenses. En cuanto a la opción de que los aranceles pudieran interrumpir las cadenas de suministro o exprimir a pequeñas empresas, señala que las empresas devolverían rápidamente la fabricación a Estados Unidos para evitar los gravámenes. Pendientes de más noticias sobre Donald Trump, el plan de paz de Zelensky, la primera reacción por parte de la OTAN. Hacemos una pausa, 2 minutos y les contamos todo enseguida. Negocios Televisión.
¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. To know, to love, to learn, work, to connect. It's all about attitude. Emilio Tucci. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, mirando también a las elecciones en Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, que afirmó que su propio partido le arrebató injustamente las elecciones de 2024 al presidente Joe Biden. Decía, le robaron las elecciones, haciendo referencia a la retirada de Biden de la contienda, a pesar de que era el candidato preferido del Partido Demócrata. Trump enfatizó que, a pesar de no ser fanático de Biden, tuvo que reconocer ante sus partidarios que los demócratas le arrebataron las elecciones a su oponente como si fueran caramelos para un bebé. El presidente agregó que está seguro de que Biden está enojado como el infierno por la situación, ya que la vicepresidenta Kamala Harris es ahora la candidata presidencial demócrata. También hablamos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha propuesto a los líderes de la Unión Europea explorar la idea de desarrollar centros de retorno de migrantes ilegales fuera de la Unión Europea. Considera que se podrán extraer lecciones de la experiencia que supone el acuerdo entre Italia y Albania. Von der Leyen ha enviado una carta a los 27 países miembros de la Unión Europea de cara a la cumbre que se va a celebrar en Bruselas esta semana. Una misiva con 10 directrices en la que la presidenta considera que la Unión Europea debería seguir explorando nuevas formas de avanzar en referencia a la propuesta de desarrollar centros de retorno para inmigrantes ilegales fuera de la Unión Europea. Considera que se podrían extraer lecciones de la experiencia práctica del acuerdo entre Italia y Albania lanzado por Giorgia Meloni. También miramos a Josep Borrell hablando sobre el conflicto en Ucrania. Dice que anhelan la paz y que tanto el conflicto en Ucrania como el de Oriente Próximo tienen diferente naturaleza, pero que en ambos casos piden lo mismo, una solución basada en la paz. Escuchamos las palabras de Borrell. That trust each other, that share the same concerns, that want peace in the region, that want peace in Ukraine, that I think we know, both of us, that the peace in Ukraine has to go hand in hand with the peace in the Middle East. There are two different wars, different reasons, different histories,
but at the end, the target, the purpose, the objective is the same: to get peace among people in Ukraine and in the Middle. También en la OTAN hablaba hoy el secretario general Mark Rutte. Admitía este miércoles que no puede decir que apoye todo el plan de la victoria de Zelensky para superar el conflicto en Ucrania, pero reiteró el firme apoyo de la alianza a Kiev. Decía Rutte: es por supuesto una fuerte señal de Zelensky y su equipo que diseñaran este plan, que ahora lo estén impulsando. Eso no significa que pueda decir aquí que apoyo todo el plan, eso sería un poco difícil porque hay muchas cuestiones, por supuesto, que tenemos que entender mejor. Es lo que declara en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros de defensa de la OTAN que se celebra el jueves y el viernes en Bruselas. Escuchamos a Mark Rutte. Dice que están allanando el camino para una futura membresía de Ucrania como miembro de la OTAN. Escuchamos. Is basically building that bridge to NATO membership in the future. But the victory plan is not only about an invitation to become a member of NATO. The victory plan has more elements, as today President Zelensky has explained to his parliament. And obviously this is always part of a debate which is ongoing. What I have made clear in Kyiv is that ultimately NATO membership is the sovereign right to ask for every nation which is somehow part of our geography. And the only ones deciding on it are the 32 members already in NATO and the one country who wants to become a part of NATO. And therefore, let there be no doubt that Putin or Russia have no vote on this, have no veto on this. This is really a discussion which is ongoing between... Un Rutte que recalcaba además que los aliados siguen respaldando firmemente a Ucrania para asegurar que el presidente ruso, Vladimir Putin, no se salga con la suya. Decía, habrá quizá algunos puntos de vista diferentes sobre aspectos particulares del plan, pero eso no significa que no apoyemos firmemente a Ucrania a la hora de asegurar que Putin no se salga con la suya y que Ucrania prevalezca en esta guerra con Rusia. También hablamos del primer ministro eslovaco Robert Fico. Declara este miércoles que apoya la reanudación de las relaciones con Rusia. Decía, soy un gran partidario de renovar las relaciones, es lo que apuntaba en una reunión con diputados, añadiendo que el conflicto con Ucrania terminará más pronto que tarde. No es la primera vez que Fico se pronuncia con claridad sobre su postura respecto al Kremlin o el conflicto en Ucrania. Recientemente también se comprometió a impedir la entrada de Ucrania en la OTAN, al tiempo que culpó a Occidente, en concreto a Estados Unidos, de provocar el conflicto militar en ese país. Hablamos ahora del canciller alemán. Olaf Scholz anunciaba su disposición a discutir con el presidente ruso Vladimir Putin formas de resolver el conflicto en Ucrania. En su intervención en el Bundestag, el jefe del gobierno alemán se pronunció a favor de la celebración de una conferencia sobre Ucrania con la participación de Rusia. Decía Scholz, en este sentido es cierto que cuando nos preguntan si hablaremos con el presidente ruso respondamos que sí, y así es, afirmó Scholz, al tiempo que subrayó que en los esfuerzos por lograr la paz existen principios claros, es decir, según él, las posibles decisiones no se pueden tomar a espaldas de Ucrania y nunca sin el acuerdo con los socios. Al mismo tiempo, el gabinete de ministros alemán todavía no puede decir nada concreto sobre los planes para mantener una conversación entre Scholz y Putin. Como señaló el portavoz del gobierno en una sesión informativa, el canciller siempre ha dejado claro que está dispuesto a volver a llamar a Vladimir Putin en el momento en el que sea apropiado. Dice que no tiene nada que decir sobre una planificación específica sobre esta llamada telefónica en algún momento. Por su parte, en Francia, el gobierno francés ha anunciado este miércoles que durante las próximas semanas Ucrania recibirá el primer lote de drones kamikaze de fabricación nacional, un armamento fundamental en el frente que servirá de complemento a los obuses autopropulsados César que París ya ha enviado durante todo el conflicto. Así lo anunciaba el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, tras la exitosa prueba de estas primeras municiones teledirigidas de fabricación francesa. Es lo que informa en su mensaje en su cuenta de X. Lecornu ha destacado que en apenas 2 años Francia ha logrado reconquistar su soberanía en este sector de la defensa que se antoja clave para el ejército. Dice que las entregas a Ucrania y a sus fuerzas en las próximas semanas van a ser fundamentales. El Reino Unido también revelan que las autoridades ucranianas están trabajando en sus propias alternativas a la idea del presidente Zelensky de utilizar armas de largo alcance contra posiciones militares bien entrado el territorio ruso, demanda principal de Kiev ahora que se cumplen más de 2 años y medio de guerra. El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado este miércoles tras una llamada telefónica con el jefe del Estado Mayor de la Defensa británica en la que se abordó esta cuestión de atacar instalaciones militares enemigas en profundidad operativa y estratégica. Dice que en estos momentos la parte británica elabora sus propuestas para aplicar de manera práctica el plan de la victoria, es lo que explica Sersky en referencia al nuevo proyecto que Zelensky ha estado presentando a sus socios y con el que espera acercar el fin de la guerra
incluso antes del próximo año. También les contamos que Rusia ha tildado de ilusorio el plan de la victoria presentado por Zelensky. Asegura que para lograr la paz en Ucrania, Kiev debe primero recuperar el juicio. Dice que durante muchas semanas habla de un plan de paz ilusorio. Lo más probable es que sea el mismo plan de Estados Unidos para luchar hasta el último ucraniano, que Zelensky camufló y llamó plan de paz. Es lo que decía Peskov en su rueda de prensa diaria. Según el portavoz, para que haya paz, Kiev debe recuperar el juicio y entender las razones que llevaron al conflicto en Ucrania. Les contamos además que un oficial militar ruso que había regresado recientemente de combatir en Ucrania ha sido asesinado en lo que parece ser un ataque organizado en la región de Moscú. Es lo que informa este miércoles la agencia estatal de noticias TASS, citando a una fuente de las fuerzas del orden. TASS dijo que las fuentes creían que el asesino había esperado el coche del militar antes de lanzar el ataque. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles de un ataque exitoso con misiles contra una fábrica de blindados en la ciudad ucraniana de Mykolaiv, que habría paralizado las labores de la planta, según recoge EFE. Según el parte castrense publicado en Telegram, en el ataque se emplearon 5 misiles que impactaron en sendas naves de la fábrica. Fueron destruidos 10 vehículos blindados, entre ellos 6 tanques, según se afirma en el comunicado. Defensa añadió que el ataque detuvo la producción y las reparaciones de vehículos blindados. Precisamente les contamos que Rusia intenta convencer a los países BRICS de que construyan una plataforma alternativa para los pagos internacionales que sea inmune a las sanciones occidentales. Va a hacer eso precisamente cuando reciba a los líderes del grupo en una cumbre de los BRICS la próxima semana. El presidente Putin está deseoso de construir este movimiento de los BRICS, que se ha ampliado para incluir a Egipto, Etiopía, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como un poderoso contrapeso a Occidente en la política y el comercio mundiales. Moscú presenta la cumbre del 22 al 24 de octubre en la ciudad de Kazán como una prueba de que los esfuerzos occidentales por aislar a Rusia han fracasado. Quiere que otros países trabajen con ella para revisar el sistema financiero mundial y acabar con el dominio del dólar estadounidense. También miramos a Zelensky, a este plan presentado por el presidente ucraniano, que incluye 2 anexos secretos que no serán publicados y que solo los países occidentales con liderazgo militar podrán ver. Decía Zelensky que el punto de defensa del plan tiene un anexo secreto que los países con el potencial militar adecuado tienen acceso a él. Al mismo tiempo, en la parte abierta del plan se incluyeron el uso de las capacidades occidentales de defensa aérea y los ataques con armas de largo alcance en territorio ruso. Zelensky también dijo que el tercer punto también tiene un anexo secreto correspondiente. Añade que los líderes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania ya lo han recibido. La parte abierta del tercer párrafo habla del despliegue de algún tipo de paquete de disuasión estratégico no nuclear en el territorio de Ucrania. Precisamente el presidente ucraniano, que presentaba este miércoles al Parlamento su plan de la victoria, afirmaba que la guerra con Rusia podría terminar el año que viene si se implementa. Explicó que el plan incluye 5 puntos principales, uno centrado en la geopolítica, otro en la economía y otro en la seguridad, 2 en el ámbito militar. Zelensky afirmó que el plan implica incursiones continuas en territorio ruso, fortalecimiento de las posiciones militares existentes y la destrucción del potencial ofensivo de Rusia en los territorios ucranianos. Escuchamos a Zelensky hablando sobre la disuasión hacia Rusia. Саме пункту стримування Росії від агресії можливе і щодо України і всієї Європи. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний, неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Zelensky, que decía que además este plan también incluye una invitación a unirse a la OTAN. Dice que entienden que la membresía en la OTAN es una cuestión del futuro, no del presente, pero que Putin debe ver que sus cálculos geopolíticos están fallando. Reiteró sus llamados a un mayor apoyo militar, datos de inteligencia y el levantamiento de las restricciones al uso de armas de largo alcance. Precisamente Zelensky, que denunciaba también el apoyo de China, Corea del Norte e Irán al esfuerzo bélico de Rusia durante su presentación del plan de la victoria al Parlamento ucraniano. Una vez más, volvía a incidir en el uso de armas de largo alcance. Escuchamos de nuevo a Zelensky.
І надання Україні відповідних далекобійних можливостей, ракет та дронів та інших засобів ураження. Надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок. Для кожного з підпунктів оборонного пункту нашого плану перемоги Україна надає партнерам чітке обґрунтування, всі деталі, що саме є нашими цілями, як ми їх досягаємо і наскільки це зменшить російську здатність продовжувати цю. También hablaba el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiha, ha advertido este miércoles de que Rusia planea atacar alguna de sus instalaciones de energía nuclear y pide por ello a sus socios que levanten las restricciones de armamento a fin de poder responder de la mejor manera posible. Dice que Rusia tiene un dominio total en el aire, que saben que están preparando ataques contra sus instalaciones de energía nuclear, es lo que asegura Sybiha en una reunión con sus homólogos de los países bálticos y nórdicos celebrada en Odessa. Sybiha ha subrayado que ante esta posible amenaza es necesario que los socios occidentales levanten por fin las restricciones a su armamento para atacar objetivos militares rusos más allá de las regiones fronterizas. Ucrania, que además ha pedido a la Organización Marítima Internacional que despliegue una misión de vigilancia en los puertos de Odessa tras la intensificación de los ataques con misiles rusos contra infraestructura portuaria de la región. El ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sybiha, destacó la amenaza de que estos ataques suponen para la seguridad alimentaria mundial, ya que Ucrania es un importante exportador de cereales. Rusia ha llevado a cabo casi 60 ataques a puertos en los últimos meses, dañando instalaciones portuarias y buques civiles. Y hablamos también de los BRICS. Les contamos que la alianza ha liquidado el 65% del comercio entre los países miembros en monedas locales y no en dólares. El uso del dólar y del euro ha caído por debajo del 35% entre los miembros actuales del bloque. El hecho indica un cambio estratégico para poner fin a la dependencia del dólar y otras monedas dominadas por Occidente. En este sentido, también hablan en concreto el ministro de Finanzas ruso de un hecho, y es que el 65% de los pagos del comercio entre los BRICS se realizan en monedas locales. Dice que de hecho en la práctica en los BRICS utilizamos monedas nacionales y el rublo ruso, que el 65% de todos los pagos se realizan en rublos y en monedas locales. Dice que la participación del dólar y del euro está cayendo y que ahora es inferior al 30%. Los países BRICS están protegiendo sus economías de las sanciones de Estados Unidos. Además, su fomento del uso de monedas locales para el comercio está atrayendo a varios otros países en desarrollo hacia el bloque. Pendientes de los BRICS, pendientes también de la tensión geopolítica, mirando a la última advertencia por parte de Irán, Israel, que ya tiene preparado su plan, advertencias por parte de Estados Unidos, también Francia mandando mensajes a Netanyahu, mientras todos estamos también pendientes hoy de este plan de Zelensky y de la reacción por parte de Rusia. Hacemos una pausa y volvemos con el análisis geopolítico enseguida. Aníbal González, en Negocios Televisión.